¿Alguna vez te despertaste un día y tuviste un pensamiento loco surgido de la nada? Y ese pensamiento era una posibilidad en el futuro, algo nuevo que querías experimentar. Y en el momento en que empezaste a pensar en esta experiencia, en el momento en que empezaste a contemplar esta realidad potencial, activaste una parte de tu cerebro llamada lóbulo frontal, el mayor logro del ser humano. Es el 40% de todo tu cerebro. Es el centro creativo y tiene conexiones con todas las demás partes del cerebro. Y en el momento en que dijiste, ¿cómo sería ser un líder? ¿Cómo sería tener éxito? ¿Cómo sería que esta visión se hiciera realidad? En el momento en que hiciste esa pregunta abierta, activaste esta parte del cerebro, porque el resto del cerebro es solo un montón de programas automáticos. Y ahora el lóbulo frontal, el centro creativo, despierta y tiene conexiones con todo el cerebro. Es el director ejecutivo, es el jefe, es el líder sinfónico del cerebro. Y en el momento en que te vuelves creativo, el lóbulo frontal comienza a seleccionar diferentes redes de neuronas que se almacenan en tu cerebro a partir de cosas que has aprendido o experimentado. Y cuando comienzas a pensar en una pregunta de qué pasaría si, comienza a seleccionar estas diferentes redes y comienza a unirlas sin problemas y a hacer que tu cerebro active nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones. Y cada vez que haces que tu cerebro funcione de manera diferente, estás cambiando de opinión, porque la mente es el cerebro en acción, la mente es el cerebro en funcionamiento. Y en el momento en que esas neuronas se activan en conjunto, tienes una imagen en tu mente. Un holograma, una visión, una abstracción. Y para aquellas personas apasionadas, ese pensamiento que están pensando comienza a crear una emoción elevada. Comenzaron a abrir sus corazones y de repente combinan una intención clara con una emoción elevada. Y es la combinación de una intención clara y una emoción elevada. En nuestra investigación, esto demuestra una y otra vez que la persona ahora está cambiando fundamentalmente biológicamente, cambiando internamente. Y su cerebro y su cuerpo están pasando de vivir en el pasado a vivir en el futuro. Entonces piensa en esto. Cuando haces eso, cuando tuviste ese momento, saliste de tu estado de reposo y luego comenzaste a escribir todas las cosas que ibas a hacer para llegar a esa visión, todas las decisiones que ibas a tomar, todas las cosas que ibas a hacer, de las experiencias u objetivos que querías alcanzar y de todas las emociones y la alegría que sentirías. Y cuando hacías eso, fijabas tu mirada hacia ese destino. Y luego hiciste algo realmente brillante. Anotaste las decisiones que no ibas a tomar. Tomaste conciencia de los comportamientos que no ibas a demostrar. Comenzaste a revisar ciertas experiencias de las que querías alejarte y luego miraste las emociones que te llevarían a un nivel inferior y comenzaste a separar el viejo yo del nuevo. Y cuando empiezas a hacer eso y estás observando el viejo yo, significa que ya no eres el programa. Ahora eres la conciencia que observa el programa. Y ahí es cuando empiezas a objetivar tu yo subjetivo. Ahora razona esto. Digamos que has tenido algunas experiencias bastante duras en tu pasado, y esas experiencias te hicieron sentir triste, indigno, culpable y crítico. Y te has acostumbrado tanto a sentirte culpable, indigno y crítico, que eso te parece normal. Y luego, como te sientes un poco victimizado, culpas a la gente y te quejas, pones excusas y sientes pena por ti mismo, y esa es tu personalidad. Y de repente dices, hoy, ya no voy a hacer eso porque ese es el viejo yo. Y luego comienzas el día, y todo va muy bien durante aproximadamente 2 horas. Entonces, de repente, en el momento en que te das cuenta de que ya no estás tomando las mismas decisiones que el día anterior, te sentirás incómodo. Va a resultar desconocido, va a ser incierto, habrá cierta imprevisibilidad. Y ahora sabemos que la gente prefiere aferrarse a su culpa y su indignidad que dar un paso hacia lo desconocido porque al menos pueden sentir algo. Entonces, en el momento en que dejes de tomar las mismas decisiones que siempre tomas, prepárate porque será incómodo. Y ese es el momento en que te diriges hacia el nuevo yo. Pero ahora, recuerda, el 95% de lo que eres es tu cuerpo. Como la mente.
Has hecho algo tantas veces que tu cuerpo lo hace mejor que tu cerebro. Por lo tanto, es posible que te quejes inconscientemente porque tu cuerpo lo hace todo el tiempo. Y de repente dices, no más quejas, no más culpas, no más sentir lástima por mí mismo, no más hablar de otras personas. Voy a parar. ¿Sabes lo que pasa? El cuerpo comienza a enviar señales al cerebro. El cuerpo ha sido condicionado de esa manera. Y de repente empiezas a escuchar pensamientos en tu cabeza que dicen, ¿por qué no empiezas mañana? Mañana es un día mejor. Esto es demasiado difícil para mí. No puedo cambiar. Algo anda mal conmigo. Es culpa de mi madre. Es culpa de mi exmarido. Es culpa de mi exesposa. Estoy así por este evento, o el más importante. Esto no se siente bien. Y en el momento en que respondes a ese pensamiento como si fuera cierto, ese pensamiento te lleva a la misma elección, lo que lleva al mismo comportamiento, crea la misma experiencia, produce la misma emoción. Y la persona dice, esto se siente bien, eso le resulta familiar. Pasar del viejo yo al nuevo yo, entrar en ese vacío, entrar en esa incertidumbre, es la muerte biológica, neurológica, química, hormonal y genética del viejo yo. Y la gente nos dirá, bueno, en esa incógnita, no puedo predecir mi vida ni mi futuro. Y siempre les decimos lo mismo. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no a partir de lo conocido, sino de lo desconocido. Y cuando tú y yo nos sentimos cómodos en el lugar de lo desconocido, ahí es donde ocurre la magia, y nunca ocurre en lo conocido. En la definición, si lees la definición de emprendedor, hay una cosa que es consistente en cada definición, y son personas dispuestas a correr el riesgo de adentrarse en lo desconocido, definidas por una visión del futuro en lugar de los recuerdos del pasado. Entonces, si no tienes tu visión clara en tu mente al final de esta semana, toda esta información es filosofía, es teoría, son datos intelectuales que están almacenados en tu cerebro pensante. Pero habrá un cierto porcentaje de personas que aplicarán esta información, que la personalizarán, que la demostrarán. Y esas personas que aprenden la información y la almacenan en su cerebro y pueden repetirla, esas personas que empiezan a pensar en lo que van a hacer con ella, a medida que empiezan a pensar en lo que van a hacer con ella, comienzan a instalar el hardware neurológico en su cerebro, preparándolos para un nuevo futuro. Y cuando tomas toda esta información y dices, ¿cómo la voy a aplicar en mi vida? Y consigues que tus comportamientos coincidan con tus intenciones, consigues que tus acciones sean iguales a tus pensamientos. Has escuchado a grandes líderes, ha obtenido información específica sobre el éxito. Entiendes qué es la inteligencia emocional y cómo cambiar una cultura, y empiezas a aplicarla en tu vida. Si eres capaz de hacerlo, tendrás una nueva experiencia, y esa nueva experiencia enriquecerá los circuitos de tu cerebro, porque eso es lo que hace la experiencia. Y entonces te sentirás como un líder, te sentirás exitoso, te sentirás claro. Y en el momento en que sientes ese sentimiento ahora, le estás enseñando químicamente a tu cuerpo a comprender lo que tu mente ha entendido intelectualmente. Podríamos decir que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Y en ese momento, estás encarnando el liderazgo. Estás encarnando el éxito. Estás encarnando la claridad. ¿Por qué? Porque la emoción es la experiencia en forma química. Y en el momento en que sientes esa emoción, le estás enseñando químicamente a tu cuerpo a comprender que tu mente es entendida intelectualmente. Estás encarnando el conocimiento. Pero ahora, aquí es donde entra el experto. Si has vivido esa experiencia una vez, tienes que poder repetirla. Y grandes personas del mundo que son intransigentes siguen trabajando para reproducir la experiencia. Y si puedes reproducir esa experiencia una y otra vez, neurológica y químicamente, condicionarás tu cuerpo para que se convierta en su mente. Ahora será innato en ti. Será una segunda naturaleza. Será fácil, será familiar, será común, será automático. Lo has hecho tantas veces que ahora eres quien eres. Entonces, nuestro trabajo es pasar del filósofo al iniciado, al maestro, de la mente al cuerpo y al alma.
del conocimiento a la experiencia y a la sabiduría, y del pensamiento al hacer y al ser. Y usted y yo tenemos toda la maquinaria biológica y neurológica para hacerlo. Pero algunas personas obtendrán toda esta información y será filosófica. Nunca lo aplicarán. Aquellas personas que realmente lo apliquen y tengan la experiencia, una vez pensarán que eso los define. Pero las personas que realmente lo encarnan y lo hacen innato en ellos, los verdaderos líderes del mundo, se convierten en quienes son. No tienen que pensar en el liderazgo. Son liderazgo. No tienen que pensar en el éxito. Son un éxito. Se ha convertido en quienes son. Hemos trabajado con muchas empresas diferentes en todo el mundo. Si le das a la gente información sólida, y luego pueden repetirla, la están cableando en su cerebro. Están creando un nuevo modelo de comprensión. Si les muestras cómo aplicar esa información, si lo hacen correctamente, tendrán algún tipo de transformación. Esa transformación no es algo que haga que las personas se sientan mal o indignas. Les hace abrir sus corazones. Les hace sentir alegría, sentir gratitud. Se sienten diferentes. Y si eres capaz de crear esa emoción elevada y le enseñas a la gente más información, seguirán transformándose. Y eso se llama evolución. Entonces, si tienes los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas elecciones. Las mismas elecciones conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias producen los mismos sentimientos. Y ahora estás atrapado en tu antiguo yo. Pero los nuevos pensamientos deberían conducir a nuevas elecciones. Y las nuevas elecciones deberían conducir a nuevos comportamientos. Los nuevos comportamientos deberían crear nuevas experiencias y las nuevas experiencias deberían crear nuevas emociones. Y eso debería inspirar la evolución. Decimos que tu personalidad crea tu realidad personal, y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Podríamos decir que tu personalidad es tu estado de ser. Entonces, genios, si siguen teniendo los mismos pensamientos, siguen demostrando los mismos comportamientos, siguen viviendo con los mismos sentimientos y emociones, su realidad personal seguirá siendo exactamente la misma. Pero si tienes nuevos pensamientos que te lleven a nuevas elecciones, que demuestren nuevas acciones, que creen nuevas experiencias que te hagan sentir diferente, comenzarás a caminar hacia un nuevo futuro. ¿Cuántas personas entienden esto? Entonces, la mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad, y no funciona. Literalmente tienes que convertirte en otra persona. Así que cruzar el río del cambio, pasar del viejo yo al nuevo yo, requiere que adentres en lo desconocido. Y si ahora estás en lo desconocido, y te sientes incómodo porque estás dejando atrás la culpa, estás dejando atrás la indignidad. Mira, el mayor problema de la mayoría de las personas es que quieren crear riqueza, pero sienten carencia. Quieren una nueva vida, pero se sienten indignos. Eso es mente y cuerpo en oposición. Y nuestra investigación muestra que se puede enseñar a las personas cómo reacondicionar su cuerpo para una nueva mente. Y cuando eso ocurre, comienzan a crear cosas muy poderosas en sus vidas. Así que ahora hablemos de la neurociencia de la cultura, porque hay una neurociencia en ella. Tienes un cerebro que se parece al de la persona sentada a tu lado. Y a eso lo llamamos rasgos universales, y lo llamamos anatomía macroscópica. Ahora bien, porque compartes el mismo cerebro que la persona sentada a tu lado. Sonríes cuando estás feliz. Frunces el ceño cuando estás triste. Duermes por la noche. Y agarras un palo de la misma manera que hablamos un idioma. Y debido a que compartimos la misma anatomía general del cerebro, tenemos rasgos muy universales que tenemos en común. Pero ahora, la forma en que está conectado su cerebro es su individualidad, y esa es la diminuta arquitectura o la diminuta estructura del cerebro. Entonces tu cerebro está conectado de manera diferente al de la persona que está a tu lado porque tienes experiencias diferentes. Pero si comparten las mismas experiencias porque están en una relación, entonces tienen cerebros similares que se relacionan. Y las relaciones se basan en experiencias comunes. Si compartimos las mismas experiencias, compartimos las mismas emociones.
Y si compartimos las mismas emociones, podemos relacionarnos entre nosotros. Entonces piénselo así. Tienes una mano. Y como tienes una mano, tienes la misma mano que la persona que tienes al lado. Solo hay una cierta cantidad de cosas que puedes hacer con tu mano. Pero ahora lo que te hace único es tu huella digital. Eso te da tu individualidad, y esa es realmente la minúscula anatomía de algo relacionado con una mano. Entonces, ahora, ¿cuál es la división que unifica tanto los rasgos universales como nuestros rasgos individuales? Y la respuesta es la cultura. Y la cultura se define por el entorno en el que vives, el entorno en el que trabajas, el entorno de tu familia. Un entorno se compone de unas pocas cosas. Personas, objetos, cosas, lugares, tiempo, mascotas. Y ese es prácticamente tu entorno. Y así, lo que unifica los rasgos individuales y los rasgos universales se llama cultura. Ahora, piensa en esto. La mayoría de las culturas se definen por las costumbres que tienen, las tradiciones, el idioma, sus habilidades de supervivencia, sus hábitos, sus actitudes, sus creencias, su historia, sus artes, sus estructuras sociales que las han unificado como una cultura individual. ¿Sigues conmigo? Entonces, las personas con las que trabajas, las personas con las que te relacionas, las personas con las que interactúas, comparten una cultura similar que los une como individuo y como especie llamada seres humanos. Y los mexicanos son diferentes a los australianos, porque viven en un ambiente diferente y tienen tradiciones diferentes. Pero podríamos decir entonces que la cultura típicamente se define por cosas que han funcionado en el pasado. Entonces, la mayoría de las culturas tienen una opción. Crear una nueva cultura significa entonces que tienes que definir tu cultura como una visión del futuro. Pero la mayoría de las personas tienen sus culturas basadas en el pasado, el presente y la realidad. ¿Qué significa eso? Estamos en un mundo cambiante, y el mundo está cambiando más rápido de lo que la mayoría de la gente puede seguir. Y si vas a permanecer definido por un recuerdo del pasado, no podrás seguir el ritmo de esta cultura, porque estamos creando una cultura global. Entonces, ¿qué define la visión del futuro? ¿Cambiar una cultura? Y la respuesta es una intención muy clara, un propósito claro, combinado con una emoción elevada. Y cuando combinas una intención clara, como una visión del futuro, junto con una emoción elevada de inspiración y alegría, crearás un individuo empoderado. Pero aquí está el problema. Para el materialista que espera que su riqueza aparezca para sentirse abundante, está en su pasado. La persona que espera el éxito para sentirse empoderada, está en su pasado. La persona que está esperando su curación para sentirse completa, está en su pasado. La persona que está esperando que lleguen sus riquezas para sentir gratitud, está en su pasado. Son materialistas. En otras palabras, debes sentirte empoderado para que tu éxito se manifieste. Tienes que sentirte abundante para que tu riqueza te encuentre. Tienes que estar agradecido por poder crear la vida que deseas. Y al enseñarle a su cuerpo emocionalmente cómo podría sentirse ese futuro antes de la experiencia real, está cambiando su biología. Porque la mayoría de las personas esperan que algo externo cambie cómo se sienten dentro de ellas. Y cuando algo fuera de ellos cambia cómo se sienten dentro de ellos, prestan atención a quien sea que haya causado eso y crean un recuerdo. Ese es el viejo modelo de realidad, de causa y efecto, esperando que algo fuera de ti te quite el dolor que llevas dentro. El nuevo modelo de realidad significa que debes sentir gratitud todos los días porque ocurra tu nueva experiencia. No puedes esperar a que tengas éxito para sentirte empoderado. Tienes que estar capacitado para crear el éxito. Y cuando enseñas a las personas cómo hacer esto, y pasan a un nuevo estado de ser, comienzan a crear la vida que desean. Pero al materialista le dirían, bueno, no, voy a esperar a que llegue mi dinero y luego voy a dar las gracias. Y esas personas prácticamente viven según las emociones del pasado. Y si vives según las emociones del pasado, estás viendo tu futuro a través de los lentes del pasado y tu visión se desvanecerá. Porque cuando evocas una emoción elevada, verás la visión con claridad.
Y los líderes de la historia que cambiaron el mundo supieron cómo cambiar una cultura. Mire a Martin Luther King. Habló sobre justicia y luego inspiró a suficientes personas que se sintieron lo suficientemente empoderadas para hacer algo al respecto. La gente salió del estado de reposo, y entonces compartes el mismo cerebro que Martin Luther King. Y ser definido por una visión del futuro comienza a cambiar una cultura. Pero la mayoría de las personas tienen los mismos pensamientos o las mismas intenciones y viven según las mismas emociones familiares. Y en su mayor parte, están en su pasado. Entonces, el futuro es creado por una intención clara y una emoción elevada. Ahora escuche atentamente. Que tienes que cultivar en tu entorno interior de pensamientos y sentimientos. Pero la mayoría de las personas, según el antiguo yo, viven a partir de recuerdos pasados que se crean a partir del conocimiento y la experiencia, de algo que sucedió fuera de ellos, alguna experiencia o trauma que los definió. Y llevar a una persona más allá de su viejo yo, entonces, es el gran trabajo. Gracias por mirar este video, te agradezco infinitamente que le des like, suscríbete y comparte con tus amigos, de verdad que me ayudas mucho y no te cuesta nada.